Abro pestaña de incógnito y ahora nada más tengo que meter la dirección. ¡Ah! ¡Hola! Bien, llegados una temporada más a los míos consejos para llegar a ser un buen actor como yo. En esta temporada vamos a... Uy, perdón, mi gallina. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo dices? ¿Una prueba para un proyecto ambicioso en esta viniente temporada? Ahí os quedáis, Playpresta. Marcho. Venga, Bertuku. Venga, mucha mierda, ¿eh? Venga, t'ayudeu. T'ayudeu. Hola, soy Sur de Pandilla, representante de actores. Que non axente, representante. Hay unes clares diferencias entre estas dos cosas. ¿Cuáles son esas diferencias? Pon la cabecera, anda. Playpresta presenta Bertuku Show. Aprovechando la mi presencia aquí, voy a sustituir a Bertuku y comentamos unos cuantos consejos para que vos convirtáis en unos buenos agentes de actores. ¿Non era representante? Eso, representante. Bueno, lo que decía, como buen representante tienes que controlar el tema del marketing. Has de asegurarte que la gente conozca bien al tu cliente. Ya yétete yo en plan otra vegada. A saber qué faltosada soltaría ya. Pero qué... ¡Xurde! Oye, la campaña esta de publicítame como actor no se deberá poner una semilla mía en la puerta en los baños, ¿verdad? Claro, y de suru que va vete todo el mundo. ¿Y quieres que la gente asocie la mío y más en cortar cagando? Un momento, tengo otra llamada. ¿Sí? Yo no fago esa clase de servicios, pervertido. Este Bertuku, ¿qué cosas tiene? ¿Pero qué clase de servicios si pedían? Oíste, o calles o vas fuera, ¿eh? Una de las cosas importantes como representante es tener dotes de negociación. Has de asegurarte que el tu cliente recibe la atención y el tratamiento que se merece. Xurde, ¿Sí? ofrecieronme un papel en la nueva película de los Eleñecos. Calla. Yo fago del primo de Gustavo que tiene que enseñar cómo la vida... Aquí, No, trae, ¿qué pasa estoy yo aquí? Ya, pero no me fío. Hola, buenas tardes. Hola, sí, soy la gente, ¿qué tal? No, guapísimo, el proyecto guapísimo, ¿eh? Sí. Mira, sí, pero no sé si hicimos un camerín propio. Sí. Claro, y que esté en lleno de botellas de denominación de origen protegido. No te pases. Sí. Aquí licuar, la de la etiquetina, muy bien. Y es pero importante que las dos escenas tienen que rodarse por la tarde, ¿eh? Que tienen que dormir la mañana. Y que no se escaeza. Un bol en lleno de manés verde que es lo que más se presta en la vida. Vale. Sí, Vale, venga, no te apures. Falamos, venga. Talleu, sí, talleu. ¿Qué te dijeron? Nada, que fueres a tomar por culo. Pero bueno, ¿qué muñeco va a querer trabajar en The Hellhounds Company esa? Con lo gusto que estamos aquí en Playpresta. Pero ¿cuánto ofrecían por la película? Nah, una pucharra. 7.000 eurinos. ¿Qué faes? ¡Pero Bertuku! Pues cuando diga que quiera por día de rodaje... ¡Bertuku! Bueno, unos conocimientos en primeros auxilios tampoco vienen mal en este tipo de asuntos. Pero lo que es realmente importante es el tema de los contactos. Yo, con este arremango que tengo, conseguí un trabajo a Bertuku que es una golosina. Tiene que interactuar, contacto directo con el público, improvisar... Vamos, un chollo para cualquier actor. Cosméticos Lara, pruébeles nueces cremes... ¡Faltoso! Nah. Cosméticos Lara, pruébeles nueces cremes... Otro, nah. Cosméticos Lara, pruébeles nueces cremes... Oye, ¿pero qué te cuesta agarrarlo? Si después puedes tirarlo, que a mí me da igual. ¡Oh! Selo. ¿Estáis pensando que cómo pudieron hacer una serie sobre Paquita Salas y no sobre mí, no? Porque Paquita Salas y un personaje interesante tuyo es bien plano. Me parece un accidente. ¿Qué? ¡Ah! Como decía, una de las cosas más importantes para ser un buen agente de actores... ¡Representante! Termináis con él. ¡Ah! Como decía, para ser un buen representante de actores, tienes que conocer bien al tu cliente. Hombre, además de Bertuku, yo tengo otros representados.
cantantes, músicos, deportistas. Lo mejor y lo más importante es tener buen huello para escoger el trabajo perfecto para cada uno de ellos. Un momentín, ¿eh? ¿Sí? ¡Hombre, Netflix! ¿Qué tal? Oh? Sí, bien, ¿qué tal? ¿Que por qué envía Hardestein al casting de La Casa de Papel? Coime, ¿no queréis alguien que diera la talla? Pues mide 2,10 metros. Ah, val. Sí, sí, no te apures. Venga, muchas gracias, ¿eh? Talleu. Pues espero que a Bertuco y vaya mejor con lo suyo. Yo, mi representante, mátalo. ¡Ánimo, Bertuku! ¡Que no más que necesita el talento!